Tengo mucho miedo. El miedo se siente En la oscuridad. Esta historia tiene elementos que hemos escuchado de forma repetida en las leyendas urbanas de diferentes países incluso. Ya se darán cuenta y seguramente van a identificar estos elementos. ¿Por qué entonces comparto esta historia? Bueno, cuando lleguen al final van a ver. Me pareció un final digno de este programa. Un final de una gran historia de terror. Una leyenda urbana. ¿Algo real? Ustedes juzgarán cuando lleguemos a esa parte. Es una historia que se encontró de hecho en una carta. Una carta que encontró la mamá del joven que escribió esta historia. Vamos a decir que este joven se llama Álvaro. Según se dice, tenía, cuando escribió esta carta, unos 19 años de edad. Salió a buscar aventuras, visitando pueblos pequeños en diferentes regiones del país. Al llegar a uno de esos pueblos, le dijeron que uno de los mayores atractivos que tenía ese lugar era visitar las calles y el centro de la ciudad por la noche. Así, asusado por la gente del pueblo, esperó a que cayera el sol y salió a caminar. Efectivamente, encontró que en el centro del pequeño pueblo estaba toda la gente reunida viendo la iluminación que se daba en el palacio municipal, y además también había una especie de fiesta ahí entre la gente. El joven Álvaro caminó y conoció a mucha gente del pueblo, según escribió en esa misma carta, la cual era una especie de diario de viajero. Cuando vio que era más o menos la 1 de la mañana, sintió mucho sueño y decidió regresar a su hotel para dormir. Comenzó a caminar por las calles por las cuales había caminado antes del hotel hacia el centro y notó que cada vez encontraba menor número de gente. Dobló en la esquina de una calle que tenía poca iluminación, la cual él sabía tenía que atravesar para llegar hasta el hotel. No había una sola persona caminando por esa calle. Sin embargo, Álvaro no se sintió nervioso, ya que sabía que estaba en un pueblo amigable. Cuando iba caminando por la mitad de la calle, escuchó pasos detrás de él. Se volvió rápidamente y muy cerca de él vio que caminaba una joven muy hermosa y que iba sola. Él no la conocía, no la había visto en esa reunión en el centro, pero parecía que ella sí lo conocía a él, ya que se acercaba mirándolo de forma amistosa. Se detuvo ante él y Álvaro le preguntó su nombre. Ella le dijo: "Me llamo Elizabeth". A él le extrañó verla sola caminando por ahí, a pesar de lo amistoso que pudiera ser el pueblo, ya que, aunque así lo era, también eran conservadores y era muy raro ver a una joven caminando a solas a esa hora de la noche por una calle tan oscura. Elizabeth le explicó que había salido a caminar ya que a esa hora no le gustaba sentirse atrapada en su casa. A Álvaro le llamó la atención esta expresión de estar atrapada en su casa, sin embargo no quiso ahondar en el tema, ya que se notaba la incomodidad en la mirada de la joven. Álvaro le dijo que podían ir a platicar a alguna otra parte del pueblo, sin alejarse mucho de su casa, para tranquilizarla. Elizabeth estuvo de acuerdo y caminaron un par de cuadras más adelante, en donde encontraron un pequeño parque y se sentaron en una banca. Ahí Elizabeth compartió con él sus frustraciones, sobre todo con su mamá, ya que la mujer le insistía a la joven que tenía que mejorar su vida social. Elizabeth repetía constantemente a su mamá que ella era así, tímida y no le gustaba socializar mucho. Álvaro la escuchó como a nadie y se dio cuenta que cada vez le gustaba más. Los ojos, la tímida sonrisa y la actitud de la joven lo tenían realmente prendado. Pasaron unos 30 minutos y Elizabeth le dijo que ya tenía que regresar a casa. Álvaro la acompañó y cuando llegaron a la casa de ella, Elizabeth le pidió que por favor se fuera. Álvaro se negó. Le dijo: "Por seguridad me quedo contigo hasta que entres a tu casa". Ella, algo más nerviosa, le insistió que por favor se fuera, ya que si sus papás lo veían ahí, la iba a meter en serios problemas. Ante esta petición y sin querer meterla en problemas,
Álvaro se despidió y le dijo: quiero volver a verte. Ella le dijo: yo también. ¿Qué te parece si nos encontramos mañana en el mismo lugar? Álvaro estaba encantado y le prometió de corazón que así lo harían. Al día siguiente, por la tarde, después de comer, Álvaro estaba rodeado de varios pueblerinos con los que había hecho una gran amistad. A ellos les platicó la maravillosa experiencia que había tenido la noche anterior y sobre la cita que tenía para esa misma noche. Preguntó entonces si todos ellos conocían a Elizabeth, a esa hermosa joven de la cual ya se sentía enamorado. Álvaro notó el desconcierto de la gente que le escuchaba y peor se sintió él cuando todos le dijeron: no la conocemos. Él le señaló en el mapa en cuál casa había dejado a la joven y también la describió físicamente para ver si alguno de ellos la recordaba. Aunque seguía negando el conocerla, Álvaro seguía notando el desconcierto e incluso cierto nerviosismo de la gente que lo rodeaba. Salió del lugar y comenzó a caminar por las calles con toda la intención de llegar hasta la calle en la cual había dejado a la joven la noche anterior. Aunque para la hora de la cita todavía faltaba bastante tiempo, Álvaro sintió necesidad de alejarse de la actitud de los pueblerinos al hablar de su enamorada. Al llegar a la esquina de una de las calles, encontró una pequeña tienda, la cual era atendida por una pareja de edad avanzada, a los cuales Álvaro les preguntó lo mismo sobre su joven enamorada. Notó exactamente la misma actitud de desconcierto, sin embargo, esta pareja sí le platicó lo que tenían todos en mente. Elizabeth era una joven que había muerto un año antes, después de asesinar a sus papás, ya que, según ella decía, estaba harta de la forma en que la trataban y sobre todo de la insistencia de su mamá de ser una chica más sociable. Tras asesinar a sus papás, había dejado una nota suicida y después había ingerido medicamentos hasta encontrar la muerte. Álvaro se sorprendió, se sintió aterrorizado, pero también se sintió indignado, ya que creyó que le estaban mintiendo. Salió de la tienda corriendo, regresó al hotel y comenzó a interrogar a cada persona que se encontraba dentro del hotel. Todos confirmaron la historia. Todavía indignado y todavía incrédulo de lo que estaba escuchando, salió a la calle y al azar elegía personas para hacerles la misma pregunta. Todos lo confirmaron. Finalmente, uno de los hombres que le vio desesperado le dijo en cuál panteón se encontraba la tumba de Elizabeth. Álvaro, armándose de valor, fue a buscar el panteón, entró y no tardó mucho en encontrar la tumba de Elizabeth. Según lo que relata Álvaro en su carta, en ese momento el terror y el enojo lo dominaron y decidió salir del pueblo inmediatamente. En unas cuantas horas estaba de regreso en su casa sin dar mayor explicación a nadie y se encerró en su cuarto. Esa misma noche, según relata el joven, comenzaron a ocurrir fenómenos en su recámara que antes no se daban. Objetos que se caían de su lugar sin motivo aparente, puertas que se cerraban de forma violenta y vibraciones fuertes en las ventanas como si hubiera un viento intenso en el exterior cuando esto no ocurría. Así, conforme fueron pasando las noches, los fenómenos se repetían y en algunas ocasiones se intensificaban. Llegó incluso a tener una noche completa escuchando cómo se azotaban las puertas de su casa. Lo extraño es que él era el único que escuchaba esto. Así, quizá no estaba ocurriendo realmente, sino que en su mente se daban estos sonidos. La última parte de la carta es lo que le deja más interrogantes y sobre todo escalofríos para quien la lee. Al final de la carta dice: todos estos fenómenos hacen que escriba estas letras últimas. Quiero que se conozca la historia de Elizabeth, quien se debe sentir traicionada porque no cumplí con la promesa de ir al parque al día siguiente de habernos conocido. Aunque admito que en un principio tuve miedo de ir con ella, ahora reconozco que fui débil y que debí haber ido a ese encuentro. Así, he aceptado mi destino. Ya no voy a tratar de escapar de Elizabeth, al contrario, me he dado cuenta que la vida sin ella no tiene sentido. Sé que ella ya no tarda en llegar, ya que desde hace unos momentos la temperatura bajó repentinamente en mi habitación. Además, me pareció escuchar unos pasos cerca de la puerta de la entrada.
La espera ha terminado. Estas son las últimas palabras que escribo, ya que estoy seguro que ella se encuentra ahora mismo de pie detrás de mí. Ha llegado el momento de cumplir mi promesa.